Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 36. Hechos 21, desde el versículo 17 hasta versículo 36. La escritura dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Que el Señor bendiga su palabra. Y en esta porción que hemos leído, hermanos, nosotros podemos notar que hay una división en nuestra lectura. La primera división es cuando Pablo llega a Jerusalén y se reúne con los ancianos de la iglesia que estaba ubicada en esa ciudad. Y la otra parte nos narra ya acerca del arresto del apóstol Pablo. El apóstol, podemos ver aquí que hace un reporte detallado de sus viajes, de los viajes que él hizo a Jacobo y a los ancianos, donde también, al parecer, él estaba explicando la cantidad de almas convertidas por el poder de Dios, tanto aquellos de procedencia judía como también los que procedían de los gentiles.
Por lo que encontramos que el reporte habla de miles de judíos. En Hechos 21:20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Y este versículo hace referencia a miles de judíos que habían creído en el Señor Jesús, pero que también eran celosos de guardar la ley de Moisés. Y estas palabras que nosotros leemos aquí en este capítulo de Hechos nos debe recordar las disputas que habían en la iglesia primitiva entre los creyentes de procedencia judía con los creyentes de procedencia gentil. Habían disputas entre ellos acerca de los alimentos que podían comer. Por ejemplo, los judíos, como nosotros estamos leyendo aquí, ellos todavía guardaban la ley de Moisés en muchas cosas, en cuanto a lo que no podían comer, en cuanto a lo que sí podían comer, en cuanto a guardar ciertas fechas. Ellos venían de un trasfondo religioso que comprendía pues la enseñanza de la ley de Moisés. Pero por otro lado estaban también los gentiles. Y los gentiles, ellos no tenían ningún trasfondo religioso. El trasfondo que ellos tenían era pagano. Ellos adoraban ídolos. Venían de un contexto de mucha perversión, donde no había ninguna ley que obedecer. Entonces, desde la iglesia primitiva, siempre han habido estos conflictos entre los cristianos, ¿no? Como les digo, los que vienen de procedencia judía como los que vienen de procedencia gentil. Y estas disputas internas en las iglesias locales podemos distinguirlas también en las epístolas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice la palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces acá nosotros vemos en Romanos ya un poco más cómo es que eran esas disputas que yo les decía, cómo es que se juzgaban entre ellos. Debe haber sido algo que, pues bueno, el Señor con su gracia ha podido juntar judíos y gentiles. Pero yo siempre he creído, hermano, que estas disputas que había en la iglesia primitiva era en tanto ellos eran débiles, como dice aquí Romanos. Eran débiles, eran creyentes nuevos, eran creyentes que no conocían todavía la libertad que tenían en Cristo. Entonces, ellos solamente se mantenían en cuanto a la ley de Moisés, no solamente en la ley moral, sino también en la ley ceremonial y posiblemente también en la ley judicial. Ese es el primer reporte que hay entre creyentes de procedencia gentil y procedencia judía. Pero notamos también que la iglesia le hace otro reporte a Pablo. Y se trataba acerca de su ministerio y la predicación por parte de los judíos incrédulos. En el versículo 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Estos cargos que ahora vemos que los judíos estaban haciendo contra el apóstol Pablo son muy parecidos a los cargos que los fariseos, los judíos, hicieron contra Esteban. Miren, en el capítulo 6 de Hechos, versículos 13 y 14, dice la Escritura: y pusieron testigos falsos que decían:
este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y es algo, hermanos, tremendo, como nosotros vamos a ir observando, como hombres que tienen una profesión de fe religiosa pueden caer en estos niveles de mentiras y calumnias y todo eso. En los capítulos anteriores veíamos pues la costumbre de Pablo de entrar en las sinagogas, en las ciudades donde él llegaba, con el propósito de demostrar que el Señor Jesús era el Cristo que estaba profetizado en la escritura del Antiguo Testamento. Y haciendo esto, notamos que los judíos que estaban entre los gentiles, o sea, los judíos que habían aperturado su sinagoga en Asia, por donde Pablo estaba predicando el Evangelio, algunos de ellos eran convertidos a la fe, mientras que otros permanecían en desobediencia, en rebelión contra Dios. Y los que permanecían en desobediencia fueron estos quienes se opusieron violentamente a las enseñanzas del apóstol Pablo, llegando inclusive, como hemos visto, a apedrearlo, lo cual suponemos que era informado a los judíos incrédulos que se encontraban en Jerusalén. Pablo era conocido, los judíos ya habían oído de él. Ellos decían muchas veces que antes Pablo perseguía a los cristianos, pero ahora es todo lo contrario. Pablo se había unido a los cristianos y él estaba predicando a Cristo. Y era algo que les había sorprendido mucho a ellos. Por eso tenemos que recordar que el apóstol Pablo era bastante conocido cuando aún estaba separado de Dios. Él era un hombre que tenía una trascendencia, podemos llamar una carrera religiosa en Jerusalén. Acordémonos que él había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los más famosos rabí del tiempo de los judíos. Y él era un hombre que cuando habla de sí mismo tenía muchas credenciales que lo podían hacer, podemos decir, superior a otros contemporáneos de él, a otros judíos. Entonces, cuando él se llamaba Saulo de Tarso, él era conocido, él era ya conocido cuando estaba separado de Dios. Por otro lado, ya habíamos visto también en Hechos 15 sobre la decisión del concilio de Jerusalén con relación a las cosas a las cuales debían de abstenerse los creyentes de procedencia gentil. Y además Pablo enseñaba que la circuncisión ya no era necesaria. Eso siempre ha sido la enseñanza de Pablo. La circuncisión ya no era necesaria. No era necesaria como la señal de estar en pacto con Dios. Acordémonos que para un judío era muy importante la circuncisión, porque eso era la señal de que había entrado en pacto con Dios, era la señal que él pertenecía a la simiente de Abraham y que por lo tanto todas las promesas hechas para Abraham eran para él también. Entonces la circuncisión era muy importante para ellos. Recordemos también que Esteban les habló a los judíos del pacto de la circuncisión, el pacto de la circuncisión en Hechos 7:8. Pero ¿por qué ya Pablo no enseñaba eso? Porque Pablo había entendido lo que era el Evangelio. Pablo había entendido que solamente al creyente se le ponía la carga de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no para justificación, sino como una manera de santificación. Por eso es que en el pacto de gracia ya no se le pone a un varón una circuncisión, ya no se le practica una circuncisión, porque la circuncisión es la del corazón en el pacto de gracia. Por eso en Romanos 2, versículos 28 y 29 dice la palabra de Dios: pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí nosotros notamos, hermanos, de que va a haber un consejo que se le da a Pablo que no expresa sabiduría. Hay una pregunta que debemos hacernos nosotros sobre el siguiente versículo, el versículo 24 de Hechos 21. Cuando Jacobo le dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero Pablo no guardaba la ley. Hablando de la ley ceremonial y la ley civil. Pablo guardaba la ley moral. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es esta. Está dejándonos Pablo con su ejemplo un mandamiento para todos los creyentes de purificarnos por medio de rasurarnos la cabeza. No. Los creyentes no estamos obligados a guardar lo que Pablo hizo en eso que se lee en este versículo, que era el voto nazareo. Pablo buscaba callar los rumores que eran ciertos. Esos rumores eran ciertos acerca de la forma que él instruía en cuanto a la ley de Moisés, donde solamente quedaba la ley moral como una guía para la santidad del creyente. Ahora es cierto, Pablo iba enseñándoles poco a poco a los creyentes judíos acerca de todas esas sombras que estaban representadas en la ley ceremonial y en la ley civil, y cómo es que ellas se cumplen en Cristo y que un creyente ya no necesita llevarlas. Era un proceso. Cuando llegaba un judío, él llegaba con todo su bagaje de la ley ceremonial y de la ley civil, pero Pablo tenía mucho tino, podemos decir, en no obligarles a ellos a abandonar cosas que podían dañar su conciencia. Era mejor para el apóstol Pablo, a través de la exposición de la palabra, que estos judíos vayan entendiendo cuál era el pacto de gracia en el que se encontraban ahora y qué cosa era lo que ellos ya no estaban obligados a llevar, que había sido cumplido por Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. De allí es que continúa diciendo en el versículo 25 de Hechos 21, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso también ya lo habíamos enseñado nosotros anteriormente. Pero vemos ahora que a partir del versículo 27 se comienza a desarrollar ahora la segunda parte o la segunda división de nuestro texto, que es la captura del apóstol Pablo. Y la escritura nos relata que fueron unos judíos de Asia, es decir, judíos que también habían llegado a Jerusalén para esa fiesta judía, quienes reconocieron inmediatamente a Pablo. Dice el versículo que ellos alborotaron a toda la multitud, Versículo 27 y 28 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y como yo les había dicho, para mí siempre será muy difícil y triste conocer que aquellos que dicen estar en la religión verdadera fácilmente llegan a la mentira, fácilmente llegan a la calumnia, fácilmente llegan a todas esas perversidades con el fin de eliminar a quienes les son incómodos.
Notemos las acusaciones que estos religiosos judíos hacían contra el apóstol Pablo. Son tres: enseñar contra el pueblo judío, enseñar contra la ley y enseñar contra Jerusalén. Esas eran las acusaciones. Y aquí debemos preguntar también, ¿escucharon estas cosas de la boca del apóstol? O sea, ellos fueron testigos de primera mano que escucharon al apóstol Pablo hablar de esta forma. La respuesta es no. No. Nadie ha escuchado que Pablo haya predicado de esa manera. En la Escritura nosotros vemos los sermones del apóstol Pablo y en ningún momento él había predicado así. La otra pregunta es, ¿o alguien les dijo a ellos que Pablo enseñaba estas cosas? Está bien, ellos no lo escucharon, no lo vieron a Pablo, pero alguien les contó, alguien les dijo, hay un hombre, Pablo, que está enseñando contra el pueblo, contra el pueblo judío, contra la ley, contra Jerusalén. La Biblia no nos dice eso. Pero con relación a la primera pregunta, las Escrituras, como yo les digo, no registran nada parecido a eso. Por lo tanto, aquellos religiosos estaban mintiendo, estaban calumniando a Pablo, estaban levantándole falsos testimonios. Y respecto de la segunda pregunta, si ellos no lo escucharon por boca del apóstol, entonces lo que ellos estaban haciendo era participar en el pecado del chisme, Pero sea cual fuese el origen de estas afirmaciones, el propósito de ellos era uno solo: la muerte de Pablo. El fin justifica los medios. Mintamos para que la verdad predomine. Eso es lo que nosotros vemos en la conducta de estos hombres. Y lo que también debe asombrarnos es la facilidad, hermanos, con que reacciona toda la multitud. Esa multitud había creído fácilmente, había creído ciegamente las acusaciones que otros judíos habían hecho contra el apóstol Pablo, sin juzgar para saber si ellas eran o no verdaderas. Simplemente ellos reaccionaron violentamente cuando alguien comenzó a gritar esas acusaciones falsas contra el apóstol Pablo. Y debemos suponer que ahí habían también autoridades religiosas judías que con su silencio permitían todo ese alboroto contra el apóstol Pablo. Nadie los detenía. Ninguno de ellos dijo: un momento, vamos a ver, estas acusaciones necesitamos comprobarlas. Como dice la Escritura, tienen que haber 2 o 3 testigos. Tenemos que verificar esto antes de juzgar a este hombre. No podemos actuar así arrebatadamente, porque la ley de Moisés no manda eso. La ley de Moisés no manda eso. Pero sorprende, hermanos, cómo es que había sido la reacción de toda esa multitud que estaba allí en Jerusalén. Y hay unos detalles que es preciso también verlos de manera comparativa. En el versículo 28 de Hechos 21, dice la palabra del Señor: dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ellos están en un lugar santo. El texto lo reconoce. Ellos mismos reconocen que estaban en un lugar santo, donde se manifestaba la presencia del Señor. Y vemos aquí, hermanos, cuál es la reacción inmediata de la multitud de los judíos que estaban reunidos en el templo. Por eso es que este versículo hay que verlo con mucho detenimiento. La reacción inmediata fue la de retirar a aquellos hombres que habían profanado
con su presencia el templo. Es lo primero que ellos hacen. Ellos identifican, acá hay unos hombres griegos, tenemos que retirarlos de aquí, están profanando este lugar santo. Tenemos que guardar como santo este lugar. Tenemos que retirar de aquí cualquier persona que esté profanando la santidad de este sitio. Y esto lo leemos pues desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Sin embargo, el versículo 31, luego que retiraron fuera del templo a los que lo profanaban, porque lo que hicieron ellos es limpiar el templo. Dijeron, bueno, estos tres son los que están profanando el templo, hay que sacarlos de aquí. Este templo debe de mantenerse santo para Jehová, hay que sacarlos, a como sea. A empujones, a rastras, pero hay que sacarlos. No podemos permitir esto. Pero después que ellos lo retiran, ahora quieren matar a Pablo. Yo quiero que nosotros notemos eso. ¿Cómo es que ellos se preocupaban tanto por ese aspecto ceremonial de la ley? De decir, wow, aquí hay alguien que está profanando este lugar, está quebrantando el mandamiento de la ley ceremonial. Tenemos que quitarlos de aquí, santidad a Jehová, hay que sacarlos. Pero después, una vez que los sacan, ellos no tenían ningún miedo en quebrantar el mandamiento de la ley moral de Dios. Limpian el templo, pero después quieren matar a Pablo. Eso es, hermanos, hipocresía. Eso es actuar selectivamente. ¿Qué obedecemos? ¿Qué cosa es lo que no obedecemos? Ellos no tenían miedo de quebrantar el mandamiento moral. Y es que lo que nosotros observamos es que la religión del fariseo se basa en las observancias externas de la religión, pero hay que recordar este versículo de la carta de Santiago. Santiago 2:11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La religión del fariseo es esa. Fariseo no es el que quiere vivir en obediencia. Fariseo es el hipócrita. Es el que tiene una religión externa, pero su corazón no está involucrado absolutamente en nada. Tristemente nosotros en nuestros días escuchamos que cuando se predica acerca de la necesidad de la obediencia para santificarnos, fariseo. Es un fariseo. Cuando nosotros comenzamos a predicar tal vez una serie de la necesidad de obedecer la ley moral de Dios, fariseo. Ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y tristemente, son muchos los que han llegado a creer que fariseo es el que predica obediencia. No, fariseo es el hipócrita. Fariseo es el que obedece, pero obedece de manera externa. El fariseo es el hipócrita que hace todo lo que hace religiosamente para que la gente lo vea. A esos son quienes se les debe de atacar de fariseos. Y en este versículo de Santiago 2:11 vemos que la palabra del Señor dice que el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y esa era la situación que ellos estaban viviendo. Y Pablo lo expone muy bien. La ley debe de cumplirse de una manera total, de una manera perfecta. No existe una ley de compensación para Dios. No existe una ley que diga, bueno, no cometo adulterio, pero maté 1-1, empate, estoy 0. No. Dios va a juzgar porque hubo un asesinato. Va a juzgar porque hubo un asesinato. La gracia no es un escudo para proteger al profesante contra el castigo de Dios.
Y aquellos que dicen, pequemos porque ya somos salvos, lo más seguro es que están todavía en un estado de perdición. Y en algunos casos también puede ser al revés. Se dice, debes congregar fielmente. Ponen mucho énfasis. Fielmente tienes que venir para aquí, para la iglesia, porque si no, estás quebrantando el mandamiento de Hebreos, que dice, no dejando de congregarse. Tienes que cumplir ese mandamiento que Dios da para su iglesia. Muy bien, debes congregarte fielmente. Pero ¿para qué congregas? ¿Para qué vas a congregar? ¿Vas a congregar tal vez para profanar la casa de Dios con una adoración falsa? O sea, claro, obedeces el mandamiento de congregar, pero quebrantas el mandamiento de la adoración. O vamos a congregarnos para mentir, vamos a congregarnos para confabular como hacían ellos. Claro, estás cumpliendo, estás obedeciendo el mandamiento, y estás, congregaste puntual y estás allí en el servicio. Pero ¿para qué? ¿Para qué has congregado? ¿Para qué has cumplido ese mandamiento? Para quebrantar otros. Para quebrantar otros. Los fariseos, dice nuestro texto, que ellos cerraron las puertas para evitar la profanación del templo, sin importarles si aquellos iban a ser injustamente asesinados. Eso es algo, hermanos, tremendo. Esos hombres andaban con sus Biblias, su Antiguo Testamento, en su mano, se lo conocían, pero se lo conocían intelectualmente, porque ellos estaban actuando de una manera vil, despreciable, de una forma en que es muy difícil encontrar en el entorno de uno paganos que obren de la manera como nosotros leemos que estaban obrando estos judíos. Es difícil. Claro que hemos escuchado de gente que no tiene absolutamente ninguna virtud, pero nunca han estado en nuestro entorno. Y ahora vamos a ver también la manera en que obra la providencia de Dios para rescatar la vida del apóstol Pablo. En Hechos 21, versículos 31 y 32 dice: y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Aquí lo primero que notamos, hermanos, es que hay toda una ciudad alborotada. Están alborotados ellos. Están confundidos. ¿Qué está pasando? Y nos dice también la Biblia que estaban golpeando al apóstol Pablo, y debemos creer que eran golpes de una turba que lo querían matar. ¿Usted se puede imaginar, hermanos? 100 personas, 200 personas encima de un solo hombre, golpeándolo, seguramente dándole con el puño, dándoles con el pie, tratando de romperle los huesos, las costillas, romperle el cráneo. Eso era lo que nosotros vemos que dice aquí la Escritura. Posiblemente el apóstol también haya pensado en ese momento, pues ya no creo que me libre yo de esta situación en la que me encuentro. Tanto me habían profetizado que yo iba a padecer, pues estos son los padecimientos que me están tocando vivir. Si los soldados romanos no se hubiesen acercado a ellos, seguramente que el apóstol iba a terminar muerto. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Si no se hubiese acercado los centuriones y la tropa romana al mando del tribuno,
Pablo iba a terminar muerto en ese mismo momento. Y ahora, hermanos, yo tengo un par de preguntas. ¿Gracias a quién fue librado Pablo de una muerte inminente? ¿Gracias a Dios o gracias a los soldados romanos? Gracias a Dios. Acá es donde nosotros podemos ver la providencia del Señor. Vamos a comenzar a ver, hermanos, cuando miramos todo este libro de los Hechos y vemos los actos de Dios, los hechos de Dios, comenzamos a ver cómo todo va tomando sentido. Aún este aprisionamiento va a ser de beneficio para el Evangelio. Y el Señor utiliza hombres, seres humanos, para llevar sus propósitos. Y es evidente que Él siempre se va a llevar la gloria. Aún no podemos entender muchas cosas que nos suceden, pero Él se va a terminar llevando la gloria. Dios lo iba a librar de la muerte al apóstol Pablo, poniéndolo bajo cadenas en una celda. ¿Qué habrá pensado el apóstol allí? ¿Qué pensaría usted? De repente diría que para esto estoy en el Evangelio. Casi me rompen mi cuerpo, casi me matan todos ellos, y ahora estoy aquí en una prisión. Pero no alcanzamos a veces a mirar la bondad del Señor o los propósitos. Y a veces cuando no entendemos esas cosas es mejor no preguntar. Es mejor estar callado y esperar en el tiempo para que el Señor nos muestre por qué es que Él ha permitido que pasen en nuestras vidas cosas tan desagradables como vemos que el apóstol Pablo está pasando. Se le libra de una muchedumbre para ponerlo en cadenas y en una prisión. Algunos dirán, no, pues el Dios de la Biblia lo menos que podría hacer es librarme de esa muchedumbre, pero dejarme libre para que yo predique el Evangelio, pues el Señor no piensa como nosotros. Él es más sabio que nosotros. En esa prisión Pablo estaba protegido de aquellos quienes procuraban matarlo. Estaba resguardado. No lo podían tocar al apóstol. ¿Y qué fue mejor para el apóstol Pablo? ¿Tener la libertad en Jerusalén o estar en una cárcel romana? Si hacemos la pregunta así, lo mejor para Pablo era estar en la cárcel. Porque estar libre en Jerusalén le iba a costar la vida. Y así también Dios nos libra de muchas circunstancias y nos libra de muchas personas que nos causan daño. Pero lo hace de muchas formas diferentes, de muchas maneras diferentes. Y aunque parezca contradictorio, el apóstol pudo continuar predicando libremente desde la prisión. Y recordemos que desde su encarcelamiento, él también escribió las cartas que iban a formar parte del canon bíblico. Las cartas que escribió mientras él estaba preso. Y es que nosotros ya no nos pertenecemos. Y tenemos que vivir con mucha oración y mucho discernimiento para que la voluntad de Dios en nuestras vidas sea revelada. Y mientras no sea revelada, tenemos que continuar esforzándonos en lo que se nos ha llamado a hacer. Hechos 28, 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él estaba preso ahí. Y mire qué bonito dice la Escritura. Él estaba llevando a cabo su ministerio a los gentiles desde la prisión. Él estaba resguardado. Ya no lo podían matar los judíos. Él era un ciudadano romano. Él estaba allí en un lugar donde nadie podía atentar contra su vida, ningún judío. Y él ahí tenía la libertad de predicar y enseñar. Yo me ponía a preguntar también, ¿y por qué los judíos dejaron de golpear a Pablo cuando vinieron
que llegaban los soldados romanos. ¿Por qué es que ellos no continuaron golpeándoles? Bueno, una hipótesis es de que tal vez ellos creyeron que los romanos podían acceder rápidamente en crucificar al apóstol, de la misma manera como lo hicieron con el Señor Jesús. Esa es una hipótesis. Dejaron de golpearlo y dijeron, bueno, ahora lo van a llevar al pretorio, vamos a hacer el mismo escándalo que hicimos para que maten a Jesús, que muera, matadle. Y bueno, Pilato dijo, bueno, vamos a matarlos. Tal vez este tribuno debe ser igual que Pilato. Y vamos a gritar, vamos a hacer ruido, vamos a hacer mucho escándalo para conseguir que Pablo sea crucificado también. Ahí en Hechos 21, versículos 33 al 36, ya para acabar, la Escritura dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Pues esa es la clase religiosa de los fariseos. Esa es la manera como es que ellos se conducían. Ante la pregunta de los cargos contra Pablo, la multitud judía nuevamente se enciende en alboroto de tal forma que cada uno gritaba lo que gritaba, y seguramente que lo gritaba con odio, con odio. Seguramente ellos gritaban los supuestos crímenes con los que estaban acusando al apóstol. Tal vez ellos también pensarían que cuanto más escándalo se haga, se conseguirá alguna condena rápida. Hagamos más bulla, molestemos más, vamos a pararnos afuera de la residencia del tribuno y hagamos bulla y bulla y bulla, hasta quebrantarle los nervios y él mate a Pablo. Una especie de tortura. Un creyente no actúa así. Un creyente deja toda causa a su Señor. Y acá nosotros vamos a ver también cómo es que el apóstol Pablo está tranquilo. Como el Señor, él no responde insulto con insulto. Él está calmado, como vamos a ver en los versículos siguientes, la próxima oportunidad. Él está tranquilo. Al parecer, desde tiempos antiguos se aplicaba aquel famoso refrán: miente, miente y miente, porque algo será aceptado como verdad. Miente, miente y miente, porque algo va a ser aceptado como verdad. Esa es la religión del fariseo. Claro, ellos eran muy religiosos, se vestían religiosamente, congregaban fielmente, leían la Escritura todos los días, oraban para que todos vean cómo es que ellos oraban. ¡Wow! ¡Cuánta religiosidad! ¡Cuánto nivel de santidad! No, ellos eran malos, malos. Ellos no temían a Dios. Sin embargo, vemos también de que el gobierno romano estaba pues protegiendo al apóstol de la violencia de sus compatriotas. No eran gentiles los que querían matar al apóstol. Y eso es lo que nosotros vemos con mucha tristeza. Al pastor de una iglesia rara vez vemos que el mundo lo ataca, que el mundo lo calumnia, que el mundo ensucia su nombre. Rara vez se ve, hermanos, rara vez. Todas esas maldades y perversidades salen de adentro de la iglesia. De adentro de la iglesia. El apóstol Pablo estaba en el punto de partida para su viaje a Roma. Eso es lo que nosotros comenzamos a ver en la providencia del Señor. A partir de ahí él iba a llegar a Roma, donde tenía que ir
para continuar con su ministerio a los gentiles. Y fíjense aquí que Dios estaba usando a dos naciones que se odiaban. Estaba usando a los romanos que odiaban a los judíos y estaba usando a los judíos que odiaban a los romanos. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus propósitos eternos. Eso es algo tremendo, hermano. Esa es la providencia del Señor. Eso es el decreto del Señor. Y esa es la lección que hoy día hemos visto también nosotros en esta porción de la Escritura con la ayuda del Señor. Vamos a orar.